Hola a todos, bienvenidos. En este video, mis compañeras y yo les vamos a explicar de manera clara, estructurada, cuáles son las fases de un instrumento psicométrico. También incluiremos algunos ejemplos contextualizados para mostrar cómo estas fases se aplican en escenarios reales como instituciones educativas, organizaciones, contextos clínicos y comunidades del país. Comprender estas fases es fundamental porque un test psicológico no es simplemente un conjunto de preguntas, sino un proceso riguroso que garantiza validez, fiabilidad y relevancia cultural. Antes de iniciar con las fases, vamos a definir qué es un diseño de un instrumento psicométrico. El diseño de un test es un proceso sistemático orientado a garantizar que el instrumento mida de forma válida, fiable y precisa un constructo psicológico. Autores como Núñez, 2018, establecen que este proceso debe seguir una secuencia metodológica que inicia con la definición conceptual del constructo y culmina con el análisis psicométrico del instrumento. Como primera fase tenemos la definición y delimitación del constructo. En esta primera etapa consiste en contextualizar el atributo psicológico que se busca medir, por ejemplo, la inteligencia, los rasgos de la personalidad, la ansiedad, salud global o etc. Y qué tan estrecha o amplia debe ser su operacionalización. Núñez 2018 señala que la validez depende directamente de cuán bien se representa el constructo y el universo de contenido asociado. En esta fase tiene unas características que son la revisión teórica, que da la literatura científica, los modelos explicativos y las teorías previas. También está la identificación de dimensiones del constructo o facetas claves, así como la relación entre el constructo y el criterio de interés. Por último, el establecimiento del modelo conceptual del test. Esta fase es de suma importancia porque una definición ambigua del constructo conduce a instrumentos sin adecuada validez de contenido, considerada por Núñez como uno de los pilares fundamentales en psicometría. Si falla esta fase, todo el proceso va a carecer de fundamento. Cordial saludo, mi nombre es María Rivera Díez y a continuación te voy a conocer el desarrollo de 3 puntos importantes en cuanto a la actividad. Punto 2. En el punto 2 vamos a hablar acerca de la especificación de objetivos del test y población objetiva. Se deben determinar para qué sirve el test. El test es un diagnóstico, selección, investigación o intervención. ¿Y a quién está dirigido? Especialmente a la edad, a nivel educativo, a un contexto clínico, escolar u organizacional. Según el Instituto Europeo de Psicología Positiva, ha resaltado que un test solo tiene sentido si está alineado con un propósito claro y con un público definido. Es por ello que permite ajustar su formato al nivel de complejidad y el lenguaje. En el punto 3 vamos a encontrar la definición del formato del instrumento. Antes de elaborar un ítem se debe tener en cuenta los siguientes aspectos, como el tipo de test. Puede ser autoinforme, heteroinforme o desempeño. Se define el tipo de respuesta, entre ellas Likert, es opción múltiple, verdadero o falso, dicotómica, sí, no, respuesta abierta, ítems de rendimiento según el constructo y su uso. Cantidad esperada de ítems por dimensión. Según Núñez, en el año 2018 ha destacado que en la teoría clásica de los ítems deben ser suficientes para representar adecuadamente el atributo y permitir estimaciones estables en la fiabilidad y en su validez. Punto 4. Construcción de ítems, fase central. Se dice que es una de las fases más críticas, pues el ítem es la unidad básica de la medida. Los criterios de construcción deben garantizar representabilidad, claridad, pertinencia y claridad psicométrica. 4.1. Reglas generales para elaborar ítems. Basadas en Núñez del año 2018, un ítem debe medir un único contenido para evitar confusión o una doble pregunta. El lenguaje debe ser claro, directo y adecuado en cuanto a su población. Evitar negaciones, sesgos culturales, ambigüedades y términos técnicos científicos. Los ítems deben representar el universo del dominio para contribuir a la validez de su contenido. También se recomienda elaborar 2 o 3 veces más ítems de los que tendrá el test definitivo. Un aspecto clave a tener en cuenta es que aquí es donde se inicia la relación entre ítems y propiedades psicométricas globales del test. La calidad de los ítems determina la fiabilidad y la validez del instrumento. 4.2. Revisión por jueces expertos. La validez del contenido. Según Núñez, la validez del contenido se obtiene mediante juicio experto, analizando la correspondencia entre ítems, dimensiones del constructo, pertinencia y representatividad de los ítems. El pilotaje es la etapa donde aplicamos la versión preliminar del instrumento a un grupo pequeño de personas. Esto nos ayuda a verificar cómo funcionan los ítems a condiciones reales y recoger datos empíricos. El objetivo principal es detectar errores o problemas antes de aplicar el test final. Durante esta fase revisamos si los ítems se entienden, si existen dificultades, cuánto tiempo tarda la aplicación, si hay efectos de fatiga, problemas de orden o confusión en las instrucciones. También se registran observaciones cualitativas como comentarios o dudas de los participantes. Esta información es muy importante porque nos permite ajustar el instrumento y mejorar su validez y fiabilidad antes de realizar los análisis estadísticos finales. De acuerdo, tal como lo menciona el programa RUP, Salud Global, el pilotaje es una etapa clave para anticipar problemas que podrían afectar la calidad del instrumento psicológico. Ahora vamos a hablar sobre el análisis psicométrico. Una vez aplicado el pilotaje, pasamos a los análisis psicométricos, ya que permiten evaluar la calidad estadística de cada ítem. Estos análisis se basan en la teoría clásica de los test de Muñoz 2018. El índice de dificultad nos indica qué tan fácil o difícil es cada ítem. Se calcula observando la proporción de personas que responden correctamente a ese ítem. Si muchas personas responden bien, es muy fácil, y si muchas personas no aciertan, es muy difícil. Los valores extremos no son adecuados porque reducen la variabilidad. Lo ideal es que los ítems tengan un nivel de dificultad medio para aportar buena información al test y mejorar su capacidad de discriminación. Índice de discriminación. Evalúa que también un ítem diferencia entre quienes tienen alta o baja puntuación en la variable. Es uno de los criterios más importantes, ya que un ítem discriminado con baja discriminación debe eliminarse o modificarse, y además distingue entre sujeto con alto y bajo nivel en el constructo. Para calcular esta discriminación se usan métodos como correlación biserial puntual, biserial, pi o correlación tetracórica. Cordial saludo, mi nombre es Yurita Diana Galíndez. Bueno, otra de
las fases de un instrumento psicométrico es el análisis de fiabilidad. Según Muñiz 2018, explica que la fiabilidad es el grado de precisión y estabilidad de las puntuaciones. Utilizan métodos como la consistencia interna, que hace referencia a la TUAT de Krobach, el test-retest, las formas paralelas, la correlación entre versiones equivalentes. La fiabilidad depende de la varianza de los ítems y sus índices de discriminación. Muñiz enfatiza que un instrumento confiable presenta baja variabilidad atribuible al error de medición y permite interpretaciones más precisas. Otro de las fases es el análisis de validez. La validez es el grado en que el instrumento mide realmente el constructo que pretende medir, siendo el elemento fundamental de la calidad psicométrica según Muñiz 2018. Existen unos tipos de validez. Está la validez de contenido, que es la representación adecuada del constructo ya realizada con jueces. La validez de criterio, que es la relación con otras medidas externas como la concurrente o predictiva. La estructura interna, que es el análisis factorial para verificar dimensionalidad. Las consecuencias de uso, que es el impacto social y ético del instrumento, y por último la importancia, que es validar las referencias, no solo el test. Por último están los ajustes finales y la versión definitiva. Una vez analizados los ítems y la estructura del constructo, se eliminan los ítems con mal desempeño, se reorganiza la estructura dimensional si es necesario y se redacta el manual técnico con propiedades psicométricas, normas, aplicación e interpretación, y se establece la versión final con evidencias sólidas de validez y fiabilidad. Ejemplos aplicados al contexto colombiano. En este tenemos el contexto clínico y de la salud mental. Es una escala de salud mental positiva. Es un estudio de tipo instrumental psicométrico con una muestra de 886 personas entre los 13 y 25 años de edad. El análisis factorial muestra una correspondencia con los 6 factores propuestos en la versión original de la prueba, con una varianza explicada del 42.90% como indicadores aceptables de confiabilidad para cada factor y de correlaciones entre ítems. Estos hallazgos aportan evidencia empírica a favor del uso de la escala de salud mental positiva con jóvenes. No obstante, no es necesario un ejercicio posterior de validación que aporte indicadores psicométricos más robustos. El saludo es el ejemplo del contexto organizacional. Evaluación psicométrica en selección de personal. Empresas colombianas usan pruebas como el DID, comportamiento laboral y test de razonamiento lógico y numérico para procesos de reclutamiento. Esas pruebas nos permiten medir competencias cognitivas y rasgos de personalidad adaptadas culturalmente al mercado laboral colombiano. Herrera Rojas y León Cristales. A continuación, daré un ejemplo aplicado al contexto colombiano con base al contexto educativo. Prueba de habilidades socioemocionales para mediación escolar. Investigadores colombianos diseñaron y validaron un cuestionario de habilidades socioemocionales para adolescentes escolarizados, con el análisis factorial confirmatorio y estimación de fiabilidad alfa de Cronbach. Esto con el fin de garantizar consistencia interna. Se aplicó en colegios públicos para mejorar la convivencia y la resolución de conflictos. Como también encontramos la escala de roles en bullying. Es creada en Colombia para medir el papel de observadores en situaciones de acoso escolar. Se utiliza especialmente la teoría de respuesta al ítem y análisis factorial para asimismo asegurar la validez estructural. En cuanto a las conclusiones, el diseño de un instrumento psicométrico es un proceso riguroso y secuencial, fundamentado teóricamente, que garantiza que un test sea válido, confiable y pertinente. La calidad de los ítems es el corazón del test. Su claridad, pertinencia y desempeño estadístico determinan tanto la validez del contenido como la fiabilidad de las puntuaciones. Finalmente, las recomendaciones de Muñiz 2018 y organismos como IEPP insisten en que un buen instrumento debe ser conceptual, metodológico y éticamente sólido, asegurando un uso responsable en contextos aplicados. En Colombia, la medición psicológica se aplica en educación, salud mental y organizaciones. Siendo estándares internacionales y normativas locales, se prioriza la adaptación cultural, la validación psicométrica y el uso ético. Esto garantiza que los instrumentos sean válidos y confiables para la población. Tener en cuenta estas particularidades asegura que la medición sea válida, confiable, ética y culturalmente pertinente. Solo siguiendo todas las fases, desde la definición del constructo, pasando por la construcción de ítems de calidad y los análisis psicométricos, esto garantiza que el test cumpla con los requisitos científicos indispensables para medir un atributo psicológico con exactitud. Asimismo, es posible crear instrumentos que realmente aporten al trabajo del psicólogo en contextos educativos, clínicos, organizacionales y comunitarios. Gracias por ver este video, espero que haya sido de su gusto. Si te interesan más temas sobre evaluación psicológica o psicometría, no olvides en suscribirte y seguir aprendiendo.